Hola Cristina, háblame un poquito de tu trayectoria para encaminarnos a la biodesprogramación. Bueno, en la biodesprogramación o la trayectoria que he tomado ha sido de la siguiente manera. Hace unos años atrás yo viví un cáncer y a partir de aquí empecé a investigar y a tener una cierta noción de que las enfermedades no vienen de por sí de una forma mecánica, sino que detrás hay una serie de factores que son los que lo inducen. Hasta ahora, dentro de la medicina, siempre se ha hablado que muchos factores son externos, otros pueden ser reacciones dentro del organismo, etc. Y la forma de tratarse ha sido a través de la medicina. Vale, es una cosa que la cual la respeto y evidentemente es necesario. Ahora, creo que hay un punto fundamental que hasta ahora no se había tenido en cuenta, es que detrás de cualquier enfermedad hay unos factores emocionales o unos conflictos que son los que inducen a cualquier tipo de enfermedad o bloqueos que pueda tener una persona. En el momento en que todo esto lo vi más claro, empecé dentro del mundo de las reacciones bioquímicas que hay en el organismo con las emociones. Esto basado un poco con personajes como Louisa Hay, etc. De aquí empecé a interesarme más por el tema del mecanismo del cerebro. Con esto pues hice un seguimiento a Joe Dispenza, Brian Weiss, diferentes tipos de médicos o psiquiatras que en un momento dado nos han ido facilitando una información y cambiando el concepto que tenemos frente a la enfermedad. Pero a cabo de un tiempo cayó en mis manos un libro y una información referente a la desprogramación, de hecho era la biodescodificación. Bueno, a raíz de esto decidí indagar de qué iba el tema y fue cuando descubrí lo que es la desprogramación biológica. De hecho, la desprogramación biológica yo también he hecho un compendio de una serie de conocimientos que yo he ido adquiriendo a lo largo de estos últimos años y que los he empleado en la consulta y me han sido de me han ido muy bien, es decir, ha habido unos resultados muy potentes. En este caso, la biodesprogramación, para que se pueda comprender, es llegar directamente al subconsciente de las personas. Para esto me ha ido muy bien el hecho de haber tenido una formación en programación neurolingüística y en coaching, en la cual me ha permitido entender bien el comportamiento del lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, perdón, por parte de las personas, y por otro lado la manera en que se hacen las preguntas, es una forma en la cual se puede adquirir mucha información. A partir de aquí empecé a entender lo que era la biología de la persona, es decir, una nueva técnica de entender los conflictos, de qué manera el cerebro protege a esa persona desde un punto de vista biológico. Cuando decimos biológico quiere decir que es para la supervivencia de esa persona. En muchas ocasiones también se hace mucha comparativa en la manera en que los animales subsistían y de qué forma reaccionaban biológicamente para poder sobrevivir. Bueno, a partir de aquí empecé a formarme con referencia a la biodesprogramación y fue cuando empecé a comprender toda una serie de unión que hay entre la parte corporal, la parte orgánica, la parte mental, y una de las cosas que yo no quiero descartar en ningún momento es la parte de nuestra esencia, de dónde partimos y la falta de identidad que tenemos en nosotros mismos. Por lo tanto, decidí crear una nueva manera de poder ayudar a las personas y es basándome en la parte emocional, basándome en la parte biológica y en la propia persona, en su propia identidad. Cuando las personas me preguntan referente a la desprogramación biológica, una de las cosas que yo observo es que, claro, dicen, ¿pero qué es esto? ¿Me vas a desprogramar? ¿Qué sucede? Os voy a poner un ejemplo para que se entienda. Nuestro cerebro básicamente está preparado para protegernos frente a cualquier situación. En muchas ocasiones estamos hablando que nuestro subconsciente tenemos un 90% de sucesos y cosas que nos han ido pasando a lo largo de nuestra vida y que nosotros desconocemos. En cambio, solo sabemos un 10% de nosotros.
Ahora bien, este 90% que podemos encontrar en nuestro subconsciente, o que en algunos casos, tanto en coaching como algunos psicólogos hablan que es la parte de abajo del iceberg, es el causante de muchísimas enfermedades y bloqueos que tenemos en nuestra vida. ¿De qué manera podemos detectarlo o cómo sucede esto? Ahora os lo voy a poner de una manera muy simple. Voy a dejar de lado la desprogramación y lo voy a enfocar como si fuera una película. Nuestra vida es toda una película en la cual está hecha a base de fotogramas. Durante toda esta trayectoria podemos vivir sucesos de shocks traumáticos, momentos muy difíciles, y hay que tener en cuenta que todo lo que queda escondido en el subconsciente son precisamente shocks traumáticos, shocks que en un momento dado han sido inesperados y sobre todo que no tenemos posibilidad de poder expresar, que quedan guardados en nuestro interior. Como es tan doloroso, nuestro cerebro, para protegerlo, automáticamente lo que hace es guardarlo. Entonces, ¿de qué manera? Si nuestra vida está hecha a base de fotogramas, estos fotogramas en la cual, o estos shocks traumáticos inesperados que no explicamos, quedan marcados. Y si nosotros para poder ver una película lo tenemos que poner a una velocidad determinada, en este caso cuando pasa por ese fotograma de ese shock traumático, pasa algo más rápido. De manera que no es que quede escondido, sino que queda camuflado. Pasa desapercibido. No desaparece de nuestra vida, está presente, aunque nosotros no tomemos conciencia. De aquí sale la palabra conciencia. Conciencia es todo lo que sabemos. Inconsciencia, o lo que está dentro de nuestro, vamos a decir, de nuestro subconsciente, es aquello que desconocemos, pero que está presente. Así que vamos a ver un poco el mecanismo nuestro de actuar. Nosotros, si por ejemplo tenemos que pasar un momento, por ejemplo, un choque. Nosotros podemos tener una colisión con un coche y resulta que ese coche es de color negro. ¿Qué es lo primero que vamos a activar en este accidente? Posiblemente la visión. Si nosotros activamos la visión, vamos a decir, es un mecanismo de defensa nuestro, es un sentido que activamos. Automáticamente pasan unos días, esa persona pues bueno, pudo haber tenido un latigazo, etcétera, y a cabo de unos días está manteniendo una conversación con una persona que lleva una camisa de color negro. Siente palpitaciones, sudoración y no sabe exactamente qué es lo que le sucede. Bueno, no le da importancia, pasan otros días y entra en un local en el cual lo que predomina es todo de color negro y cree que tiene claustrofobia o que algo le está afectando. En el fondo lo que le está afectando es el color negro. El color negro fue que a través de la asociación del sentido de la visibilidad quedó grabado en su subconsciente. Por lo tanto, en el momento en que ve el color negro, su cerebro le está alertando de que está en peligro. Así que por ello tiene palpitaciones y toda una serie de reacciones. Esto es un pequeño ejemplo de qué manera en muchas ocasiones podemos funcionar. Lo mismo pasa con las alergias. Pensamos que las alergias son factores externos que nos están afectando día a día, la cual no es así. Las alergias es un shock conflictivo que hubo en un momento determinado y que se dio en una época determinada. Entonces, en el momento, por ejemplo, el polen puede que sea en la primavera, pues a lo mejor es un niño que en la primavera lo separaron de unos seres queridos o de la escuela en donde estaba y automáticamente para él fue un shock conflictivo. Como el polen posiblemente estaba en todo en el ambiente y aparte en algunas mucosas, ya fuera en los ojos, en la lengua, en la boca, etc., en el momento en que llega la primavera, automáticamente se cree que es alérgico al polen. Pero el problema no es el polen en sí, el problema es el shock que él tuvo de separación. Nuestros órganos tienen un código determinado y de hecho es donde queda transcrita toda la historia de nuestra vida. Y a partir de aquí, cada vez que hay un conflicto, se puede asociar con ese órgano. Y de hecho hay muchas cosas muy similares. Si vosotros, por ejemplo, os vais a un departamento de oncología en la cual hay una serie de mujeres con cáncer de mama del lado derecho, automáticamente podréis ver cómo coinciden en muchas de sus historias puntos que tienen una gran similitud y una misma finalidad. Así que
es cuestión de cada vez tomar más conciencia, prestar atención de qué forma estamos viviendo y a su vez entender esta forma o este nuevo mecanismo que se enfoca a la nueva medicina. Es hora de empezar a romper los paradigmas que hay, tener un criterio más abierto y comprender de que vale la pena adquirir nuevas formas y nueva manera de ver la vida. Y estoy convencida que muchos de los bloqueos y enfermedades que actualmente están habiendo van a variar. Evidentemente no hay que descartar el que es muy importante también hacer un seguimiento a través de la medicina tradicional. Espero que con esto os haya podido sacar de algunas dudas y que sepáis que estoy a vuestra disposición. Si queréis contactar conmigo al 619-757905, tengo la consulta abierta o para cualquier duda que os pueda aclarar, estoy nuevamente a vuestra disposición. Gracias. Gracias a ti, Cristina.